Señor Mariscal Anaya. Gracias, presidente. Reiterar los agradecimientos, ¿no?, por parte de mi grupo parlamentario por la comparecencia del ministro. Creo que en esta comisión, en materia de energía, si efectivamente queremos, como así quiere el Grupo Parlamentario Popular, alcanzar un pacto de Estado por la energía, lo primero que hay que tener son ganas de llegar a algún acuerdo, porque si no, el concepto de pacto se queda únicamente en la retórica que habitualmente ha acompañado esta materia en las pasadas legislaturas, ¿no? Yo creo que existen dos vectores en los que coincidimos todos los grupos parlamentarios. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la descarbonización de la economía y, por tanto, con una visión climática de la política energética. Esto afecta fundamentalmente a la eficiencia y a las energías renovables. Yo creo que, más adelante explicaré por qué, pero creo que en esto hay un acuerdo fundamental. Y, segundo, el principio de costes eficientes y, por tanto, evitar incurrir en los errores del pasado, como todos bien saben, ¿no? El hecho de que este año, por ejemplo, se tengan que abonar solamente en costes de la deuda por parte del sistema 2.838 millones de euros, habla bien a las claras de una política errónea que es tremendamente injusta, porque estamos pagando hoy errores del pasado y que limitan la capacidad de competitividad, la calidad, por tanto, de vida de las familias a la hora de subsistir, porque esta deuda se acumula, evidentemente, en la tarifa, ¿no? Ese incremento de casi 24.000 millones de euros en esa deuda pues se ha visto frenado por políticas eficientes que tienen que ver fundamentalmente con la auditoría de costes. Y ahora entro en el segundo punto de mi intervención. Creo que si queremos un acuerdo hay que tener voluntad de acuerdo y también olvidar o dejar a un lado situaciones ya resueltas o situaciones en las que este Gobierno no es responsable. Porque se habla de auditoría de costes, ¿no? Hombre, evidentemente se ha hecho auditoría de costes, sino ¿cómo se reduce el déficit tarifario? Con un sorteo. Es evidente que se produjo una auditoría de costes. Es evidente que la energía nuclear es una dificultad en esta legislatura. Y yo siempre le planteo a los intervinientes del resto de grupos que le planteen soluciones. Si nosotros deslastramos el 7% de la potencia eléctrica instalada en nuestro país, que representa el 20% de la demanda, si lo deslastramos mañana, ¿cuál es la solución? ¿Cómo damos cumplimientos a los objetivos de clima? ¿Cómo conseguimos no incrementar la tarifa? Todo esto, es decir, aquí yo sé que está de moda la política de la posverdad, pero como decía Ortega y Gasset, aquí todo el mundo puede tener el discurso del derecho a no tener razón. Yo creo que es importante introducir en el discurso político datos y argumentos y propuestas, porque si no, a fin de cuentas, solamente estamos en discursos descriptivos que no van a ningún lado. Se habla del carbón. Evidentemente que el carbón es una dificultad, pero el acuerdo con la Unión Europea lo firma un Gobierno socialista en septiembre del año 2010, y esas son las consecuencias del día de hoy. Por tanto, asumamos responsabilidades. Claro que hay una nueva política energética, claro que el ministro tiene esa voluntad. Evidentemente se plasma, por ejemplo, en la querencia por modificar todo lo relativo al bono social, en esa voluntad de diálogo continuo con los grupos y en la búsqueda de una solución que haga eficiente el bono y que dé respuesta a una problemática en la que todos coincidimos. Yo creo que esta propuesta que ha hecho el ministro de equiparación de rentas, de aumentar la información, la transparencia, en fin, el establecimiento de estándares, habla bien a las claras de una voluntad de que esta materia pues deje de ser un problema en nuestro país. Eficiencia energética. Evidentemente, ahí hay mucho por hacer. De los 25 millones de viviendas que tiene nuestro país, 5 millones de ellas tienen una antigüedad superior a 50 años. Por tanto, todo lo que tenga que ver con rehabilitación, me refiero a aislamientos y a calefacción, pues puede propiciar, como bien decía el ministro, ahorros energéticos relevantes y convertir a ese ahorro en la principal fuente de energía de nuestro país. Hay para ello dinero sobre la mesa a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y de los fondos europeos, más que suficientes para tratar y llegar a ese acuerdo que dije al principio relacionado tanto con la eficiencia como con las energías renovables, siempre y cuando tengamos en cuenta la necesidad de acometer la neutralidad tecnológica. Yo creo que es importante la neutralidad tecnológica, porque si no, al final, como tantas veces me han escuchado ustedes, acabamos politizando tecnologías. Y esto es el único país del mundo donde se realiza. Aquí es el único país del mundo donde hay tecnologías de izquierda y de derecha. El resto del mundo hay tecnologías eficientes, más costosas, menos costosas, menos emisoras de gases de efecto invernadero o más emisoras de gases de efecto invernadero. Ahora bien, con respecto a lo que ha planteado el ministro, me parece extraordinariamente relevante todo lo que tiene que ver con las interconexiones. Y ahí voy a finalizar. Me parece muy importante que entre todos apoyemos al Gobierno en esa idea de que el porcentaje de presión o de presencia, mejor dicho, de energías renovables en nuestro mix, como bien ha dicho, en energía primaria cercano al 17,3% y en energía eléctrica por encima del 42%, si queremos que siga aumentando, es necesario que esas interconexiones aumenten y crezcan. Y yo creo que ligarlo es indispensable, así como seguir apostando por el gas como energía de transición. Si no tenemos una energía de respaldo, es muy complicado llegar a ese horizonte 100% renovable en el que yo creo que todos estamos de acuerdo. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular, por último, aboga por ese pacto por la energía, pero con esas premisas que he planteado anteriormente. La descarbonización de la economía,
el principio de costes eficientes y, evidentemente, tener esa voluntad de acuerdo que yo creo que en esta comisión, en el día de hoy, pues no ha existido por parte de algún grupo. Gracias. Muchas gracias, señor Mariscal. Tiene a continuación por el Grupo Parlamentario Popular el señor Mariscal. Brevemente, muchas gracias, señor ministro. Volver a poner en valor el ofrecimiento que hace este grupo de alcanzar ese pacto por la energía con las premisas que dije anteriormente. Seguir planteando la reducción de emisiones, evidentemente, evitar el encarecimiento de la factura en la medida en que esto influye directamente en el bienestar de las familias y en la competitividad de la economía y, por tanto, en el empleo y, por supuesto, fuentes de energía que garanticen el suministro en condiciones básicas, ¿no? Por tanto, esos 3 puntos yo creo que son posibles alcanzarlos en esta casa. Hemos demostrado desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Gobierno, con su ministro a la cabeza, la voluntad de diálogo, como se ha visto en la modificación de la Ley del Bono Social, y si todos renunciamos a tener que tener siempre la razón, renunciamos a exhibir lo que nos diferencia y no lo que nos une, pues podremos conseguir que esta legislatura sea una legislatura en la que se modifique la legislación energética no solamente para el próximo año, no solamente para la próxima legislatura, sino para las siguientes generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mariscal. Y, por último,